Mis padres querían darle mi parte de la herencia a su hija favorita, pero no sabían que mis abuelos tenían otros planes. Siempre supe que era el segundo plato en mi familia, pero nunca imaginé que mis propios padres intentarían dejarme sin herencia. Supongo que debería empezar por el principio, ¿no? Mi nombre es Alejandro, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo descubrí que el favoritismo en mi familia llegaba a niveles que ni siquiera podía imaginar. Desde que tengo uso de razón, mi hermana menor, Sofía, ha sido el centro de atención en nuestra casa. 3 años más joven que yo, llegó al mundo como un torbellino de rizos dorados y ojos azules, cautivando a todos a su alrededor. Mis padres, Elena y Roberto, quedaron instantáneamente embelesados. No es que me descuidaran por completo, pero la diferencia en el trato siempre fue evidente. Sofía obtenía los mejores regalos en Navidad, las fiestas de cumpleaños más extravagantes y la atención constante de mis padres. Mientras tanto, yo me conformaba con lo que sobraba, ropa de segunda mano, celebraciones modestas y felicitaciones a medias por mis logros. No me malinterpreten, no vivíamos mal económicamente. De hecho, mi familia pertenece a la clase alta de la ciudad. El problema nunca fue el dinero, sino cómo se distribuía el afecto. A medida que crecíamos, las diferencias se hicieron más notorias. Sofía era la estrella en cada reunión familiar, con su carisma y su habilidad para manipular a los adultos a su antojo. Yo, en cambio, era el chico callado que prefería los libros a las fiestas. Mis padres interpretaron mi introversión como falta de ambición, mientras que la extroversión de Sofía era vista como un signo de su futuro éxito. La única excepción a esta dinámica familiar eran mis abuelos paternos, Emilio y Carmen. Ellos siempre tuvieron un cariño especial por mí. Quizás porque veían más allá de las apariencias o porque reconocían en mí valores que mis padres pasaban por alto. Sea como fuere, sus visitas eran un respiro en medio del constante recordatorio de que era el hijo menos querido. Recuerdo una vez, cuando tenía unos 12 años, que escuché a mi abuela Carmen discutiendo con mi madre. Elena, no puedes tratar así a Alejandro. Es un niño brillante y sensible. No todo en la vida es ser el centro de atención, le decía. Mi madre, por supuesto, se defendió argumentando que amaba a ambos hijos por igual. Pero incluso entonces, yo sabía que eso no era cierto. A pesar de todo, me esforcé por destacar en mis estudios y en mi carrera. Mientras Sofía saltaba de una carrera universitaria a otra, cambiando de novio cada 2 por 3 y viviendo la vida como si fuera una fiesta interminable. Yo me gradué con honores en ingeniería y conseguí un trabajo estable en una empresa de tecnología. Pensé que quizás, solo quizás, esto haría que mis padres me vieran con otros ojos. Qué ingenuo fui. El punto de inflexión llegó hace unas semanas, durante una cena familiar. Mis padres habían insistido en que Sofía y yo asistiéramos, argumentando que tenían un anuncio importante que hacer. Llegué puntual, como siempre, mientras que Sofía apareció media hora tarde, con una sonrisa despreocupada y una excusa poco convincente. La cena transcurrió con la normalidad habitual, mis padres y Sofía charlando animadamente sobre sus últimas aventuras, mientras yo asentía y sonreía en los momentos apropiados. Fue después del postre cuando mi padre se aclaró la garganta y adoptó ese tono solemne que usaba para sus grandes anuncios. Chicos, su madre y yo hemos estado pensando mucho sobre el futuro y cómo asegurar el bienestar de esta familia, comenzó. Mi corazón dio un vuelco. Por alguna razón, supe que lo que venía no iba a gustarme. Hemos decidido hacer algunos cambios en nuestro testamento. Hubo un silencio tenso. Incluso Sofía dejó de jugar con su teléfono y prestó atención. Hemos decidido que lo más justo es dejar la mayor parte de nuestra herencia a Sofía, continuó mi padre. Alejandro, hijo, tú ya tienes tu carrera y un buen trabajo. Estás encaminado. Pero Sofía, bueno, ella necesita un poco más de apoyo para encontrar su camino. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Era esto una broma de mal gusto? Miré a mi madre, esperando ver algún signo de desacuerdo o al menos de incomodidad. Pero ella solo sonreía, asintiendo como si esto fuera lo más normal del mundo. ¿Qué quieres decir con, la mayor parte?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Mi madre intervino entonces, con ese tono condescendiente que siempre usaba conmigo. Cariño, no es que te vayamos a dejar sin nada. Simplemente creemos que Sofía necesita más seguridad financiera. Tú eres tan responsable y capaz. Estamos seguros de que entiendes. Miré a Sofía, esperando ver al menos un atisbo de vergüenza o incomodidad en su rostro. Pero no, allí estaba ella, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Y en cierto modo, así era. ¿Entender qué exactamente?, pregunté, sintiendo cómo la rabia empezaba a burbujear en mi interior.
Que después de años de favoritismo descarado, ahora quieren asegurarse de que incluso después de su muerte Sofía siga siendo la favorita? Mi padre frunció el ceño. Alejandro, no seas dramático. Esto no tiene nada que ver con favoritismos. Es una decisión práctica. Práctica, repetí, incrédulo. ¿Qué hay de práctico en recompensar la irresponsabilidad y castigar el esfuerzo? He trabajado duro toda mi vida, me he esforzado por ser independiente y construir mi propio camino. ¿Y ahora me dicen que eso es una razón para dejarme de lado? Sofía, finalmente, pareció darse cuenta de la gravedad de la situación. Ale, no te lo tomes así. No es como si lo necesitaras, ¿verdad? Tú siempre has sido el listo de la familia. Su comentario, lejos de calmarme, solo echó más leña al fuego. ¿Y tú qué has hecho para merecerlo, Sofía? ¿Cambiar de carrera 3 veces? ¿Gastar el dinero de papá y mamá en fiestas y viajes? «Es suficiente», gritó mi padre, golpeando la mesa con el puño. Esta decisión está tomada y no está abierta a discusión. Si no puedes aceptarla con madurez, Alejandro, quizás sea mejor que te vayas. Me levanté de la mesa, temblando de rabia y decepción. Miré a cada uno de ellos, buscando algún signo de arrepentimiento, de duda, de cualquier cosa que me indicara que esto era un error. Pero solo vi determinación en los ojos de mis padres y una mezcla de triunfo y lástima en los de Sofía. Bien, dije finalmente. Si así es como quieren que sean las cosas, que así sea. Pero no esperen que finja que esto es justo o que lo olvide. Salí de la casa de mis padres esa noche sintiendo que algo fundamental se había roto en nuestra familia. No era solo por el dinero, aunque admito que la injusticia de todo el asunto me quemaba por dentro. Era la confirmación de algo que siempre había sospechado pero que me había negado a aceptar completamente. Para mis padres, yo siempre sería el segundo en todo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Rabia, tristeza, incredulidad. Me sumergí en mi trabajo, tratando de no pensar en lo que había pasado. Pero cada vez que mi teléfono sonaba y veía el nombre de mis padres o de Sofía en la pantalla, sentía una punzada de dolor y resentimiento. Fue en medio de este caos emocional cuando recibí una llamada inesperada de mi abuela Carmen. Su voz sonaba preocupada cuando me pidió que fuera a verlos lo antes posible. «Tenemos que hablar, cariño», me dijo. «Es importante». Esa misma tarde, me encontré sentado en el acogedor salón de mis abuelos, con una taza de té entre las manos y la mirada comprensiva de Carmen y Emilio sobre mí. Fue mi abuelo quien rompió el silencio. «Alejandro, nos hemos enterado de lo que pasó en la cena con tus padres», comenzó. «Y queremos que sepas que no estamos de acuerdo con su decisión». Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez en días, alguien parecía entender cómo me sentía. «Tus padres, bueno, siempre han tenido una visión muy particular de cómo criar a sus hijos», continuó mi abuela. «Pero esto va más allá de lo aceptable. No entiendo por qué lo hacen», confesé, sintiendo cómo las palabras salían atropelladamente. «He intentado ser el hijo perfecto toda mi vida. Estudié, trabajé duro, nunca les di problemas. Y aún así». Mi abuelo Emilio se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y cariño. «Hijo, a veces los padres cometen errores. Grandes errores. Y es nuestro deber como abuelos tratar de corregirlos cuando podemos». «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo una chispa de curiosidad entre mi desánimo. Mi abuela tomó mi mano entre las suyas. «Alejandro, hace años, cuando tú eras apenas un niño, tu abuelo y yo tomamos una decisión. Vimos cómo tus padres trataban a Sofía de manera diferente, como parecían no ver todo tu potencial. Así que decidimos hacer algo al respecto». Mi abuelo asintió, continuando la explicación. «Modificamos nuestro testamento. En él, dejamos estipulado que nuestra herencia, que no es poca cosa, pasaría en su totalidad a ti». Me quedé sin palabras. ¿Había escuchado bien? «Pero eso no es todo», añadió mi abuela. «Pusimos una cláusula especial. Si tus padres intentaban desheredarte o disminuir significativamente tu parte en su testamento, nuestra herencia se convertiría en un fideicomiso a tu nombre, inaccesible para ellos o para Sofía». La revelación me golpeó como una ola. Mis abuelos, silenciosamente, habían estado protegiéndome todo este tiempo. «¿Por qué no me lo dijeron antes?», logré preguntar, aún procesando la información. «No queríamos que esto afectara tu relación con tus padres o con Sofía», explicó mi abuelo. «Esperábamos que con el tiempo, tus padres verían lo maravilloso que eres y rectificarían su actitud. Pero después de lo que ha pasado, creemos que es momento de que lo sepas», concluyó mi abuela. «No estás solo, Alejandro.
Y ciertamente no eres menos valioso o merecedor que tu hermana. Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. No era por el dinero, aunque admito que saber que tenía esa seguridad era un alivio. Era por el amor y la previsión de mis abuelos, por saber que alguien había visto mi valor cuando mis propios padres parecían ciegos a él. No sé qué decir, murmuré, abrumado por la emoción. No tienes que decir nada, cariño, sonrió mi abuela. Solo queríamos que supieras que no estás solo en esto. Y que, pase lo que pase con tus padres, tienes personas que te valoran por quien eres. Esa tarde, mientras regresaba a casa, sentí una mezcla de emociones. Estaba agradecido más allá de las palabras por el amor y la previsión de mis abuelos. Pero también sentía una profunda tristeza por la situación con mis padres y Sofía. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Los días siguientes fueron un torbellino de reflexiones y decisiones. Por un lado, sentía el impulso de confrontar a mis padres, de mostrarles que sus acciones tenían consecuencias. Por otro, una parte de mí quería mantener la paz, evitar más conflictos. Finalmente, después de mucho pensarlo, decidí que era hora de tener una conversación honesta con mi familia. No para alardear de la herencia de mis abuelos o para buscar venganza, sino para intentar, quizás ingenuamente, arreglar las cosas. Organicé una cena en mi apartamento e invité a mis padres y a Sofía. Para mi sorpresa, todos aceptaron. La tensión era palpable cuando llegaron, sus rostros una mezcla de curiosidad y aprensión. Una vez todos estuvimos sentados, respiré profundo y comencé. Los he reunido aquí porque creo que tenemos mucho de qué hablar. Lo que pasó en la última cena familiar, bueno, fue la gota que colmó el vaso de años de sentirme menos valorado, menos amado. Vi cómo mi madre abría la boca para interrumpir, pero levanté una mano, pidiendo silencio. Por favor, déjenme terminar. Sé que probablemente no fue su intención hacerme sentir así, pero el hecho es que lo hicieron. Durante años, he visto cómo Sofía recibía más atención, más afecto, más, todo. Y ahora, con esta decisión sobre la herencia, siento que están confirmando lo que siempre temí, que para ustedes, soy menos importante. Sofía, para mi sorpresa, fue la primera en hablar. Ale, yo, no sabía que te sentías así. Siempre pensé que estabas bien con cómo eran las cosas. ¿Cómo podría estar bien con eso, Sofía?, respondí, sintiendo como años de resentimiento reprimido salían a la superficie. ¿Cómo podría estar bien viendo cómo te daban todo en bandeja de plata mientras yo tenía que esforzarme el doble por la mitad de reconocimiento? Mi padre, con el ceño fruncido, intervino, Alejandro, estás exagerando. Siempre te hemos querido y apoyado. De verdad, papá, lo interrumpí, sintiendo cómo la frustración crecía en mi interior. ¿Llamas apoyo a ignorar mis logros? ¿A compararnos constantemente, siempre a favor de Sofía? ¿A decidir que ella merece más de su herencia porque ha sido menos responsable? Vi cómo mis padres intercambiaban miradas incómodas. Mi madre, con voz temblorosa, intentó defenderse, cariño, no es que no valoremos tus logros. Es solo que Sofía siempre ha necesitado más ayuda, más guía. ¿Y eso justifica hacerme sentir menos?, pregunté, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. He pasado toda mi vida intentando ganarme su aprobación, su amor. Y cuando finalmente logro estabilizarme, construir mi propia vida, deciden que eso es razón suficiente para dejarme de lado. Hubo un silencio pesado en la habitación. Podía ver la culpa y la confusión en los ojos de mis padres, y algo que parecía ser comprensión empezando a formarse en los de Sofía. Hay algo más que necesitan saber, continué, decidiendo que era el momento de revelar lo que mis abuelos me habían contado. Los abuelos se dieron cuenta hace años de lo que estaba pasando. Vieron cómo me trataban, cómo favorecían a Sofía. Y decidieron hacer algo al respecto. La atención de todos estaba completamente centrada en mí ahora. Incluso Sofía había dejado de jugar con su teléfono. Modificaron su testamento, expliqué. Toda su herencia pasará a mí. Y antes de que piensen que esto es algún tipo de venganza o que estoy alardeando, déjenme terminar. Los abuelos pusieron una cláusula especial: si ustedes intentaban desheredarme o disminuir significativamente mi parte en su testamento, la herencia de los abuelos se convertiría en un fideicomiso a mi nombre. Inaccesible para cualquiera de ustedes. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mis padres. Sofía, por su parte, parecía genuinamente sorprendida. No les estoy contando esto para hacerles daño o para vengarme, aclaré, sintiendo una extraña calma. Lo hago porque quiero que entiendan que sus acciones tienen consecuencias. Que el favoritismo y la falta de equidad no pasan desapercibidos.
Mi padre, recuperándose de la sorpresa inicial, intentó hablar. Alejandro, nosotros, no teníamos idea. Nunca quisimos hacerte sentir menos valioso. Lo sé, papá, respondí, sintiendo como años de resentimiento comenzaban a disolverse. Sé que no fue intencional. Pero eso no lo hace menos real o doloroso. Sofía, para mi sorpresa, se levantó y se acercó a mí. Con lágrimas en los ojos, me abrazó fuertemente. Lo siento tanto, Ale, susurró. Nunca me di cuenta. Fui tan egoísta, tan ciega. Ese abrazo, inesperado y sincero, fue como si una presa se rompiera dentro de mí. Años de dolor, de sentirme menos, de luchar por la aprobación, todo se desbordó en ese momento. Lloré, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba solo en mi dolor. Mi madre se unió al abrazo, seguida por mi padre. Nos quedamos así, los cuatro, en un abrazo grupal que parecía contener décadas de emociones no expresadas. Cuando finalmente nos separamos, todos teníamos los ojos rojos y las mejillas húmedas. Pero había algo más en el ambiente, una sensación de que algo fundamental había cambiado. Alejandro, comenzó mi padre, su voz ronca por la emoción. Hemos cometido errores, muchos errores. No hay excusa para cómo te hemos hecho sentir todos estos años. Pero quiero que sepas que te amamos, hijo. Siempre lo hemos hecho, aunque no hayamos sabido demostrarlo correctamente. Mi madre asintió, tomando mi mano entre las suyas. Estamos orgullosos de ti, cariño. De tu fuerza, tu determinación, tu éxito. Lamento profundamente que nuestras acciones te hayan hecho dudar de eso. Sofía, limpiándose las lágrimas, añadió, Ale, siempre te he admirado, ¿sabes? Tu inteligencia, tu dedicación. Lamento haber sido tan egoísta, tan ciega a como te sentías. Sentí un nudo en la garganta. Después de años de sentirme invisible, de luchar por el reconocimiento, aquí estaba mi familia, finalmente viendo el daño que habían causado y mostrando un arrepentimiento genuino. Gracias, logré decir. No saben cuánto significa para mí escuchar eso. Pero necesito que entiendan que esto no se arregla con una conversación. Años de dolor y resentimiento no desaparecen de la noche a la mañana. Mis padres asintieron, comprendiendo la gravedad de la situación. Propongo que empecemos de nuevo, sugerí. No podemos cambiar el pasado, pero podemos trabajar en construir una relación más sana, más equitativa. Estoy de acuerdo, dijo mi padre. Y lo primero que haremos será modificar nuevamente nuestro testamento. La herencia se dividirá equitativamente entre tú y Sofía. Es lo justo. Sofía asintió vigorosamente. Sí, es lo correcto. Y Ale, quiero que sepas que no quiero nada de la herencia de los abuelos. Eso es tuyo, te lo has ganado. Sentí una oleada de alivio y gratitud. No era solo por el aspecto financiero, sino por lo que representaba, un reconocimiento de mi valor, de mi lugar en la familia. Gracias, dije, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, podía respirar libremente. Significa mucho para mí. Los días y semanas siguientes fueron un periodo de ajuste y sanación. Mis padres, fieles a su palabra, modificaron su testamento para que la herencia se dividiera equitativamente. Pero más importante aún, comenzaron a hacer un esfuerzo consciente por mostrar interés en mi vida, mis logros y mis desafíos. Sofía y yo empezamos a construir una relación más cercana y honesta. Por primera vez, sentí que podía hablar con ella sin la sombra de la comparación constante. Descubrí que, bajo la fachada de chica despreocupada, mi hermana también tenía sus propias inseguridades y luchas. Mis abuelos, cuando les conté sobre la conversación con mis padres, se mostraron aliviados y felices. Siempre supimos que eras especial, Alejandro, me dijo mi abuela Carmen. Nos alegra que tus padres finalmente lo vean también. Reflexionando sobre todo lo ocurrido, me doy cuenta de que esta experiencia, aunque dolorosa, ha sido transformadora. Me ha enseñado el valor de la comunicación honesta, la importancia de establecer límites saludables y el poder sanador del perdón. No puedo decir que todo sea perfecto ahora. Hay heridas que tardarán en sanar completamente y momentos en los que los viejos patrones amenazan con resurgir. Pero hay una diferencia fundamental, ahora todos somos conscientes del problema y estamos comprometidos a trabajar en ello. La herencia, que una vez fue el catalizador de tanto dolor y conflicto, se ha convertido en un símbolo de nuestro compromiso de construir una relación familiar más fuerte y equitativa. Ya no se trata solo de dinero o propiedades, sino de un legado de amor, comprensión y respeto mutuo. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera tenido el valor de enfrentar a mi familia, de expresar mis sentimientos. ¿Habríamos seguido en ese patrón tóxico por años?
¿Habría perdido la oportunidad de tener una relación genuina con mis padres y mi hermana? La lección más valiosa que he aprendido de todo esto es que el silencio perpetúa el dolor. Hablar, por difícil y aterrador que pueda ser, es el primer paso hacia la sanación y el cambio. Para aquellos que puedan estar pasando por situaciones similares, mi consejo es este: no tengan miedo de alzar la voz, de exigir el respeto y el amor que merecen. A veces, las personas que más nos hieren son aquellas que menos conscientes son del daño que causan. Darles la oportunidad de ver y corregir sus errores puede abrir el camino hacia relaciones más profundas y significativas. La familia, con todos sus desafíos y complejidades, sigue siendo una parte fundamental de quienes somos. No se trata de ser perfectos, sino de estar dispuestos a crecer, aprender y amarnos mejor cada día. Hoy, miro hacia el futuro con esperanza. Sé que tenemos un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que estamos caminando juntos en la dirección correcta. Y eso, más que cualquier herencia material, es el verdadero tesoro que llevaré conmigo por el resto de mi vida.